Hola, estimados estudiantes. Yo soy su profesora Yasmín Calderón y les doy la bienvenida a esta nueva clase de matemáticas. El tema del día de hoy es cuadriláteros. Este tema va dirigido a octavo grado. Comencemos. Veamos los conocimientos previos. Señale las figuras que son cuadriláteros. Recordemos que un cuadrilátero es una figura plana que consta de 4 lados. En estas figuras vamos a identificar y a señalar aquellas que son cuadriláteros, es decir, que tienen 4 lados. Vamos, ayúdenme a realizar este trabajo. Aquí tenemos el primer cuadrilátero seleccionado. Continuemos. Recuerden que solo vamos a encerrar las figuras que tienen 4 lados, ni más ni menos. Muy bien, chicos, hemos realizado este trabajo. Continuemos. Continuemos con los elementos de un cuadrilátero. Sabemos que 3 de los elementos básicos de un cuadrilátero son sus lados, sus vértices y sus ángulos. Ahora aprenderemos lo siguiente. En un cuadrilátero podemos observar los siguientes casos. Número 1. Dos lados son adyacentes si coinciden en un mismo vértice. Por ejemplo, este lado que estoy señalando en este cuadrilátero es adyacente a este otro, puesto que ambos lados comparten un mismo vértice. Caso número 2. Dos lados son opuestos si no coinciden en un mismo vértice. Es decir, este lado es opuesto a este otro, ya que no tienen en común ninguno de los vértices. Los lados opuestos se pueden identificar claramente porque están uno frente a otro. Tercer caso, dos ángulos son adyacentes si comparten un lado del cuadrilátero. Por ejemplo, este ángulo remarcado en color naranja es adyacente a este ángulo azul que estoy señalando, puesto que ambos tienen en común este lado del cuadrilátero. Cuarto y último caso, dos ángulos son opuestos si no comparten un lado del cuadrilátero. Por ejemplo, este ángulo es opuesto a este otro, ya que no tienen ningún lado del cuadrilátero en común, sino que están uno frente a otro. En base a lo aprendido anteriormente, resolvamos el ejercicio 1.1 que dice: en el cuadrilátero ABCD, identifique. Inciso A, lados adyacentes al lado AB. Inciso B, lado opuesto al lado AB. Inciso C, ángulos adyacentes al ángulo C. Inciso D, ángulo opuesto al ángulo C. Veamos la solución. En primer lugar, debemos identificar los lados adyacentes al lado AB. Según la definición, los lados adyacentes son aquellos lados que tienen un vértice en común con este. Es decir, uno de los lados adyacentes al lado AB es aquel con el cual comparte el vértice A. Y el otro lado adyacente es aquel con el cual comparte el vértice B. Por lo tanto, podemos concluir que los lados adyacentes son el lado AD y el lado BC. En segundo lugar, debemos identificar el lado opuesto al lado AB, es decir, aquel lado con el que no tiene ningún vértice en común. En este caso, es el lado DC. Una forma sencilla para diferenciar lo adyacente de lo opuesto es que lo adyacente podríamos decir que está a la par, o sea, del lado derecho o del lado izquierdo, mientras que lo opuesto está de frente.
Bien, ahora continuamos con el inciso C y determinaremos cuáles son los ángulos adyacentes al ángulo C. Es decir, cuáles son aquellos ángulos con los cuales comparte un mismo lado. En este caso, los ángulos adyacentes al ángulo C son el ángulo B y el ángulo D. Finalmente, identifiquemos el ángulo opuesto al ángulo C, o sea, aquel ángulo con el cual no comparte ninguno de sus lados. En este caso, el ángulo opuesto al ángulo C es el ángulo A. Ahora veamos la clasificación de los cuadriláteros. Cabe aclarar que la clasificación de los cuadriláteros se hará de acuerdo al número de pares de lados opuestos paralelos que posean. Los cuadriláteros se pueden clasificar en 3 grupos. Número 1, paralelogramos. Número 2, trapecios. Y número 3, trapezoides. Los paralelogramos son aquellos cuadriláteros con 2 pares de lados opuestos paralelos. Dentro de los paralelogramos encontramos el cuadrado, el romboide, el rombo y el rectángulo. Tomando como ejemplo el romboide, vemos que el lado izquierdo es paralelo al lado derecho y que el lado de arriba es paralelo al lado de abajo. Por lo tanto, formamos 2 parejitas de lados opuestos paralelos, arriba y abajo, izquierda y derecha. Por ello, confirmamos entonces que es un paralelogramo. Continuamos con los trapecios, que son aquellos cuadriláteros con solo un par de lados opuestos paralelos. Vemos que en este trapecio, el lado de arriba es paralelo al lado de abajo, pero el izquierdo no es paralelo al derecho. Así que solo logramos formar una parejita de lados opuestos paralelos. Finalmente, los trapezoides son aquellos cuadriláteros sin lados opuestos paralelos. Vemos en este trapezoide que ninguno de sus lados es paralelo a su opuesto. A continuación, tenemos las definiciones explicadas anteriormente sobre las características de un paralelogramo, un trapecio y un trapezoide. Una nota muy importante que cabe resaltar es sobre los símbolos que aparecen en algunos de los lados de estos cuadriláteros. Tomando como referencia el cuadrilátero ABCD, estos símbolos nos quieren dar a entender que AD es paralela a BC. Asimismo que AB es paralelo a DC. En las definiciones podemos ver entonces lo que ya explicamos anteriormente, que el paralelogramo tiene 2 pares de lados opuestos paralelos, mientras que el trapecio solo tiene uno y el trapezoide no tiene ninguno. Ahora veamos el ejemplo 1.3 para poner en práctica los conocimientos obtenidos sobre la clasificación de los cuadriláteros. Ya sabemos que los cuadriláteros se dividen en 3 grupos, dependiendo el número de pares de lados opuestos paralelos que posean. Nuestra tarea será asignar cada una de estas figuras a los diferentes recuadros según corresponda. En el grupo 1, los cuadriláteros tienen 2 pares de lados opuestos paralelos. ¿Cuál será la figura que corresponde a este grupo? ¿Será la figura 1, la figura 2 o la figura 3? Muy bien, es la figura 2. En el siguiente grupo, los cuadriláteros tienen un par de lados opuestos paralelos. ¿Cuál será la figura que corresponde a este grupo?
¿Será la figura 1 o la figura 3? Muy bien, es la figura 3. Y por último, en el siguiente grupo, los cuadriláteros tienen sus lados opuestos no paralelos. Y solo nos queda la figura 1, por lo tanto, esa es la que corresponde. Les dejo de tarea el ejercicio 1.2. Entre el grupo 1, grupo 2 y grupo 3, deben escribir cuál de ellos pertenece a los paralelogramos, cuál corresponde a los trapecios y cuál a los trapezoides. Pausen el video, resuelvan la tarea y comparen sus respuestas con las que aparecerán en pantalla en 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien chicos, gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.